información en nuestra ciudad, desde la universidad como una casa de altos estudios donde se dicta la carrera de comunicación. Era importante ver qué pasa después de los estudios, y desde quienes ejercemos la función de periodistas también revernos, repensarnos, fijarnos en qué estamos haciendo bien, mal, qué podemos mejorar. Los encuentros que fuimos viendo, tenemos que rescatar tal vez de lo que la academia ya nos había enseñado y en algún momento parece que perdemos, ¿no? Por ejemplo, la ética periodística, es algo que lo sabemos desde siempre, pero en algún momento cuando leemos algo o vemos alguna noticia en algún noticiero o algún sitio web, pensamos dónde quedó esto de la ética también. Y precisamente sobre la ética me encargué de hacer una conexión con Colombia, porque hay una fundación que todos conocen seguramente, la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano, que fundó el maestro Gabriel García Márquez, y que uno, como inquieto, sigue siempre para ver cuáles son las novedades que hay, y allí tiene un consultorio de ética periodística muy interesante, donde se sacan siempre artículos que apoyan mucho la labor del periodista en actividad y que le abre la cabeza a los estudiantes, ¿no? Y nos parecía que era interesante que esto sea un contacto nuestro en este ciclo, al menos para cerrarlo, porque es una de las ideas también que teníamos desde el primer encuentro del ciclo, de ver cómo encaminamos esto de la ética. Así que tenemos a Hernán Restrepo en conexión directa desde Bogotá, y lo pueden ver en la pantalla. Él está en los estudios o en el edificio de Univisión, ahí en Bogotá. Es comunicador social con especialización en comunicación multimedia. Actualmente se desempeña como Social Media Manager en Univisión de Colombia, precisamente. Previamente trabajó en la agencia de publicidad Leo Burnett para marcas como Samsung, Da Vivienda, Seguros Bolívar y la Filarmónica Joven de Colombia. Ha trabajado como productor de radio y periodista en diversos medios colombianos. Fue director del departamento de Internet de RCN Radio y desde el año 2011 se desempeña también como gestor de contenidos de la red Ética Segura, un proyecto digital de la Fundación de Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano, conocida por sus siglas FNPI. Así que lo invitamos a él para que desde Bogotá nos hable un poco de esto, de ética segura y de algunas cosas muy interesantes que él viene hablando también ahí desde el sitio. Hernán, bienvenido, gracias por estar con nosotros, todo tuyo. Hola Marcelo, muchas gracias, un saludo a todos quienes nos escuchan. La ciudad de Villa María en Córdoba, me alegra mucho esta conexión y qué bueno estar con ustedes. No sé, entonces voy a compartir mi pantalla, ¿les parece? En este momento, para compartir, tengo precisamente esta, ok. Confírmame si ahí pueden ver la presentación. ¿Está llegando? ¿Sí? Ok. Sí. Listo, entonces pues sí, lo que les quiero compartir hoy está dividido básicamente en dos partes. Inicialmente contarles de qué se trata la red Ética Segura, qué es lo que hacemos, y en segundo lugar hablarles acerca de un artículo que escribí, una columna de opinión podría decirse, titulada los periodistas y las selfies, una relación inconveniente, precisamente porque el tema de las selfies es el que ha estado presente en este ciclo de charlas que ustedes han llevado a cabo. Entonces por eso quiero hablarles hacia el final sobre lo que sostengo en este artículo. ¿Qué les puedo decir? Pues nuestro proyecto se remonta al año 2012 gracias a una alianza que la FNPI hizo con un grupo aquí en Colombia, Sura, para crear básicamente lo que era en su momento un blog con una cuenta de Twitter dedicado a defender y promover la ética periodística en toda Iberoamérica. Esto fue una extensión del consultorio ético que llevaba funcionando desde mucho antes, más o menos desde el año 2006, respondiendo el maestro Javier Darío Restrepo, quien no tiene ningún parentesco conmigo, aunque compartimos el mismo apellido, respondiendo las preguntas de periodistas de toda nuestra región sobre dilemas periodísticos. La red Ética Segura vino como a fortalecer
el consultorio. Hoy en día tenemos varios ejes de nuestro trabajo. Uno sigue siendo obviamente el consultorio ético, que sigue funcionando. Ustedes pueden hacer sus preguntas al portal cuando quieran. El maestro Javier Darío Restrepo lo responde en breve. Tenemos nuestra red Ética Segura. Adicionalmente, hacemos reuniones periódicamente, procuramos que sea al menos una vez al año, con los directores y editores de los principales medios del país. Dictamos talleres y seminarios, algunos presenciales, otros vía web. Hacemos alrededor de unos 20 talleres al año. Y también pues procuramos compartir el conocimiento que hacemos y, aquí encontré un error en la palabra sostenibilidad, procuramos además de la ética promover la sostenibilidad de las empresas de medios, es decir, llegarle no solamente a los periodistas y a los editores, sino a los dueños del medio de comunicación, para que ellos entiendan que si tienen un medio sostenible, va a ser un medio con credibilidad y un medio que trata bien a sus empleados y que al final del día va a hacer buen periodismo. Nuestro consultorio ético ha respondido más de 1.500 preguntas en 10 años. El maestro Javier Darío Restrepo, como les digo, ha sido quien las ha respondido todas y se pueden consultar por tema, por palabra clave, todas estas preguntas que se están respondiendo más o menos 2 cada semana, básicamente. En el año pasado, en el marco del Festival Gabriel García Márquez, que se hace en Medellín cada año y es donde se entrega el premio de periodismo de la FNPI, lanzamos la aplicación de nuestro consultorio ético. Ustedes la pueden descargar allí en Argentina, se buscan en Android o en iPhone Red Ética Segura. Y básicamente lo que permite es tener una experiencia más personal con el consultorio ético. ¿Qué quiere decir esto? Guardar preguntas, marcar preguntas como favoritas, de ahí, y personalizar Adicionalmente, hemos realizado publicaciones, libros, y manuales, uno dirigido a la sostenibilidad de los medios, como les decía, que es un componente muy importante para nosotros, y otro una guía de autoevaluación para que los dueños de medios puedan evaluar cuáles son los pasos a seguir para convertirlo en un medio de comunicación sostenible. Adicionalmente, hemos publicado libros, hemos publicado ya 2 ediciones de un libro llamado El Zumbido y el Moscardón, que lo que hace es una selección de las mejores preguntas de Javier Darío Restrepo. La segunda edición se lanzó apenas el año pasado. ¿Por qué se titula El Zumbido y el Moscardón? Por aquella frase de Gabriel García Márquez que la pronunció en su discurso ante la SIP, la Sociedad Interamericana de Prensa, donde dijo que la ética debe ser tan inseparable para el periodista como lo es el zumbido al moscardón. Pero también hemos publicado otros libros como La otra cara de la libertad y Medios, Ética y Elecciones, un manual para cubrimiento de elecciones. Nuestra página eticasegura.fnpi.org venía funcionando desde 2011. Este año, hasta hace apenas unos pocos meses, 2 meses, se fusionó totalmente con la página de fnpi.org y ahora somos una sola página, aunque todo el contenido viejo, digamos, sigue estando en nuestra dirección antigua para consultas de cosas. ¿Qué tiene nuestra página? Tanto la versión vieja como la nueva, una sección de noticias relacionadas con ética periodística, otra sección de debate, porque semanalmente procuramos hacer un debate sobre temas coyunturales relacionados con ética periodística, recursos donde hemos venido recopilando manuales de ética, códigos deontológicos, una sección de ética de la imagen, que vemos que es un tema muy importante en esta era digital, porque actualmente a través de la manipulación de imágenes se difunden muchas noticias e historias falsas. Hemos hecho muchas entrevistas también, la biblioteca que está relacionada con nuestra sección de recursos y nuestra sección de quizzes, que semanalmente desde hace 2 años
venimos haciendo todos los viernes un quiz para ayudar a que los periodistas afinen su olfato periodístico, y ya les contaré un poco más adelante de qué se trata. El portal tiene también unos blogs porque invitamos periodistas a escribir sobre temas de sus países. Procuramos invitar a personas de Argentina, de Perú, de Brasil, de países de Centroamérica y México, que han escrito, periodistas muy destacados, blogs aquí en nuestra página, y una sección de videos que hay principalmente charlas que hemos encontrado de temas relacionados con ética periodística. ¿Qué son nuestros debates? Es una de las primeras iniciativas digitales que tuvimos con la red Ética Segura. Los realizamos semanalmente desde 2012, desde la creación del proyecto. Por lo general es todos los jueves de 3 a 4 de la tarde. El de este jueves que viene va a estar buenísimo, va a ser sobre cuál sería la forma correcta de informar durante una crisis nuclear, a propósito de todo lo que está pasando entre las secciones de Estados Unidos y Corea del Norte. Los recopilábamos en un Storyfy, ahora los recopilamos en un Twitter Moment y funcionan bastante bien. Participa siempre gente de toda Iberoamérica, lo cual nos agrada mucho. Nuestros quizzes, entonces, básicamente recopilamos 8 noticias de la semana, algunas de ellas reales, otras de ellas falsas, y hacemos un quiz donde las mezclamos y le ponemos el reto a los que participan en ellos de tratar de acertar y decir cuáles de estas son verdaderas y cuáles son falsas, y al final el quiz te arroja un puntaje y te dice si eres una buena o si eres apenas un cachorro y deberías tratar de su olfato periodístico. Tenemos nuestras cuentas en redes sociales, estamos en Facebook, donde somos más de 8.000 fans, en Twitter, que somos más de 13.000, y en Instagram, que somos apenas 270. Es una cuenta relativamente nueva donde compartimos frases relacionadas con ética periodística de nuestros principales colaboradores. Aquí resalto Argentina, es el 7º país que más nos genera visitas a nuestro sitio web. En algunas ocasiones ha ocupado el segundo lugar, como por ejemplo el mes pasado, cuando publicamos una entrevista con el fotógrafo Pablo Piovano sobre los agroindustriales y cómo han afectado a los campesinos de Argentina. Es un muy buen reporte gráfico sobre el tema, que fue finalista del hace un par de años, pero como pueden ver, pues nuestras visitas provienen no solamente de Colombia, sino también de otros países como México, Venezuela, Ecuador, Perú, España y por supuesto Argentina. Nuestra comunidad, este es el tamaño que tiene actualmente, ya les decía, 8.000 fans en Facebook, 13.000 en Twitter y casi 300 en Instagram. Eso en cuanto a la primera parte de lo que quería contarles. Ahora pues los invito a que en sus celulares o en sus computadores busquen en Google este titular: periodistas y las selfies, una relación inconveniente, y lean el artículo que yo escribí el año pasado para la página de Ética Segura, porque yo también escribo ahí a veces a título personal como bloguero, y básicamente lo que sostengo en este artículo, que les comparto a propósito de que el marco de su ciclo de charlas es periodismo en tiempos de selfies, es que las selfies no le quedan bien a los periodistas. Desde mi punto de vista les restan credibilidad, les restan seriedad y no son adecuadas para ellos. Eso sí, con una advertencia: cuando se toman en el contexto laboral. Si un periodista está de vacaciones en la playa con su familia, obviamente que se puede tomar cuantas selfies quiera, pero si el periodista está trabajando, las selfies deberían estar prohibidas para él, o al menos debería tratar de evitarlas. ¿Por qué? No sé, como este señor David Ono ha sido muy criticado, un periodista de ABC, y entonces se toma selfies diciendo: vamos para París a cubrir el trágico ataque terrorista, o, sí, y aquí voy con mi camarógrafo rumbo a París a cubrir el ataque terrorista que sucedió ayer, o en Londres, y así. Entonces siempre posando como si fuera más que un periodista, un turista, y eso la verdad no le queda bien a un periodista en el marco de su trabajo. Más bien sean como Anderson Cooper. Anderson Cooper es famoso por este episodio donde un periodista, un colega suyo llamado Brandon King,
terminó diciendo que era un as, la palabra en inglés un culo, un pedante, un creído, porque cuando le pidió una selfie durante un cubrimiento en Ottawa, donde se presentaron una serie de tiroteos, Anderson Cooper le dijo: no le voy a dar una selfie, no nos tomemos una selfie en este contexto por respeto a las víctimas de esta tragedia, es completamente inapropiado y usted debería avergonzarse por estarme pidiendo una selfie, y la empresa que lo emplea usted también. Finalmente este señor Bandon Jim entendió la reprimenda de Anderson Cooper y le dio la razón, pero Anderson Cooper con esto demuestra sobre todo su nivel de profesionalidad. Aquí en Colombia tuvimos un caso similar, y es lo que ven en el fondo es un edificio de apartamentos en la ciudad de Medellín que se llamaba el edificio Space. Los constructores utilizaron materiales de mala calidad, los arquitectos no hicieron bien los cálculos para el diseño, y estando ya ocupado con residentes, el edificio se vino parcialmente al piso, matando a varias personas, a decenas de personas. Y estas dos chicas que aparecen en la foto son dos periodistas que estaban cubriendo la tragedia y suben a sus redes sociales esta foto posando al lado del edificio como posa uno cuando tiene el mar en su espalda, cuando está de vacaciones, y no saben lo criticadas que fueron, y pues terminaron apodándolas las Space Girls, por lo que el nombre del edificio derruido era el edificio Space. De todas formas, cuando yo publiqué esta columna, hicimos un tweet debate, y en el marco del tweet debate hicimos una encuesta y le preguntamos a nuestros seguidores si les parecía inconveniente que los periodistas publicaran selfies, y nos sorprendió lo reñido de los resultados. El 31% dijo que sí era inconveniente, el 28% dijo que no, y el 41% dijo que dependía del contexto. Obviamente, que un periodista se tome una selfie cuando está de farra, de fiesta con sus amigos o de vacaciones con su familia, pues no hay ningún problema, pero en el contexto de nuestro trabajo periodístico sigo sosteniendo que es algo que nos resta credibilidad y seriedad. Y lo digo en el artículo: cuando un periodista se toma una selfie en el marco de un cubrimiento, él mismo se convierte en el personaje, en el protagonista de la historia, y eso es tremendamente inadecuado, porque nosotros los periodistas no debemos ser la historia, nosotros estamos ahí para prestarle un servicio a la sociedad contando la historia, y comportarnos como turistas tomándonos una selfie en medio de una tragedia es un irrespeto con las víctimas y es poco profesional. Y esto sigue pasando a pesar de las advertencias de Anderson Cooper o de las advertencias que hemos hecho, y esta foto es muy reciente, es de una periodista, creo que es italiana, y la enviaron a cubrir la crisis en Siria, y miren el pedazo de fotografía que termina subiendo ella a sus redes sociales, ahí posando con cadáveres muertos en Siria. Entonces, algo que es definitivamente terriblemente inconveniente. Es básicamente lo que quería compartirles en el día de hoy. No sé, Marcelo, entonces, ¿cómo quieres proceder? Vamos a darle la palabra a Cintia, que la tenemos conectada. Volvemos para Buenos Aires. Cintia. ¿Escuchan ahí? Perfecto. Bueno, genial, muchísimas gracias. ¿Comienzo, te parece? Empiezo. Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación, sobre todo a horas de los festejos aquí en la Argentina por el Día de Periodista, un día de tanta relevancia por la historia que ha tenido esa fecha y por el momento histórico que también estamos viviendo. La verdad es que cuando me invitaron a reflexionar en torno del periodismo y la comunicación en épocas de selfies, no me lo tomé con la literalidad que acabamos de escuchar en cuanto a las disquisiciones éticas o no de un periodista tomando selfies a sí mismo en un escenario que debería ser relatado
y no enunciado desde ese primerísimo plano que en definitiva es endogámico, sino que pensé que podíamos reflexionar en torno de lo que significa entonces simbólicamente una selfie, que es sin duda, aparte de lo que se ha comentado, en el sentido de poner en el centro de la escena al periodista, al comunicador o a la comunicadora. Y definitivamente, desde mi punto de vista, esa es una etapa que debería ser dejada atrás desde la perspectiva de Santos Gunther, cuando ha explicado que ha habido una evolución entre lo que se consideraba la libertad de empresa, disfrazada muchas veces con la libertad de prensa, que tenía en el centro de la escena al sujeto empresario, es decir, el que tenía recursos para tener un medio de comunicación, en definitiva es el que podía dar la disputa por esa información. Una etapa posterior que fue evolucionando hacia la libertad de expresión, donde el periodista estaba en el centro de la escena, y la etapa actual, que ya hablamos de derecho humano a la comunicación, y que entonces es una etapa plenamente universalista. ¿Qué quiere decir este derecho humano a la comunicación? Quiere decir que hay dos fases, una que es individual, que es el derecho que cada uno de nosotros y de nosotras tenemos para dar y recibir información, para buscarla y para difundirla, pero también y sobre todo la faz colectiva, que es aquella en la que tenemos que tener acceso a otras opiniones, a otras ideas, a otras miradas, a otras perspectivas. Y en definitiva, las democracias entonces se construyen de ese consorcio de voces, de las distintas formas de ver la vida y el mundo. Hay una tendencia actual que no deja de ser tecnodeterminista, que es pensar que a través de las redes sociales, que a través de Internet, llegamos a las máximas posibilidades de libertad de expresión. Creo que es necesario en la Argentina contextualizar cuál es la realidad local, en el sentido de que, como ustedes saben, el 98% de las personas que viven en la Argentina tienen acceso a la televisión. El acceso a la radio es absolutamente y prácticamente universal, y no así todavía el acceso a Internet. De acuerdo con la última encuesta, que creo que es importante que tengan en cuenta, la encuesta nacional de consumos culturales, que se hizo desde el Sistema de Información Cultural de la Argentina, en la Dirección Nacional de Industrias Culturales, lo que queda dicho es que apenas un poco más del 60% de las personas que viven en la Argentina tienen acceso a Internet. Sin duda, vamos hacia una comunicación convergente, pero todavía no es la plena realidad de quienes vivimos en la Argentina. Todavía sigue habiendo una divisoria de aguas, una brecha que es tecnológica, pero que también es social y que es cultural. Creo que analizar el fenómeno de la convergencia como si fuera nada más que un fenómeno tecnológico es un error. Realmente creo que la convergencia, más que un mero fenómeno tecnológico, es un fenómeno profundamente cultural, y que entonces es allí donde tenemos que trabajar para corregir las asimetrías que todavía hay en la posibilidad de acceso y en la universalización, porque independientemente por el soporte en el que viaje la comunicación, creo que tenemos que comprender que la comunicación es un derecho humano fundamental e inalienable, y que esto hace entonces que sea una obligación por parte del Estado poder garantizarlo. Habitualmente, cuando se tienen debates sobre las redes sociales, sobre Internet, muchas veces se deja librado al azar y a la autorregulación todo lo vinculado con un ejercicio responsable de la comunicación. Después de la experiencia de trabajar en la Argentina ya durante 2 décadas y media, y luego como defensora del público, hemos realmente fracasado en la autorregulación en la Argentina. Me alegra saber que desde la Argentina se suman las consultas allí sobre ética. La realidad que nosotros hemos tenido, y de paso aprovecho y les muestro, hemos sistematizado desde la Defensoría todos los códigos de ética y manuales de estilo del mundo occidental, e hicimos esta guía, que la pueden encontrar en el sitio de Internet, que es justamente para
tener unas orientaciones para realizar un código de ética. No hemos tenido éxito con esa política pública, no sé si están al tanto todos, pero en la Argentina los canales y las señales de televisión no tienen código de ética, tampoco así la radio. Hemos bregado para que el sistema público sea ejemplo y tenga un código de ética, pero todavía no lo hemos logrado. Apenas algunos diarios, algunos pocos diarios del país, no llegan a 5 los diarios que se han autorregulado, de manera que es mucho todavía la tarea que hay que hacer. Creo que es fundamental que podamos tener debates permanentes. Hoy son épocas muy complejas en la Argentina, donde por distintas decisiones se ha fomentado aún más la comunicación concentrada, cuando todos sabemos y el sistema interamericano tiene dicho que la comunicación concentrada conspira contra las democracias. No se puede analizar un ejercicio profesional como si fuera igual en escenarios de comunicación concentrada como si no los hubiera, porque la comunicación concentrada no solo construye pedagogías y lógicas periodísticas que son profundamente mercantilistas, sino porque, como ustedes también saben, buscan pensamientos que sean únicos, líneas editoriales unívocas a lo largo y ancho del país. Esto también termina generando dificultades de acceso a los puestos de trabajo. Y basta analizar cuál es la realidad de los medios masivos de comunicación en la Argentina de hoy, y es una problemática regional que seguramente compartirán, porque en Colombia, en contacto con defensores y defensoras de allí, han compartido que tenemos una agenda común. Hay una criminalización de la niñez y de la adolescencia, hay profundas discriminaciones al colectivo LGTBIQ, hay también una hipersexualización, una hipercosificación de las mujeres, hay una construcción de subjetividades, de alteridades muchas veces que se ven amenazantes. Los trabajos de investigación realizados en la Defensoría han demostrado que hay un alto grado de policialización en qué es noticia y qué no lo es. Es decir, que hay un trabajo extraordinario para realizar y que creo entonces que pensar en un ejercicio profesional, no tanto en un medio de comunicación o en otro, sino en ver de qué manera podemos fomentar estos espacios de debate y de búsqueda de consensos. Creo profundamente que la comunicación se construye con diálogo. Saben que estoy alejada de paradigmas judicializadores y punitivistas de la comunicación, y también creo que es muy importante que podamos generar participación permanente por parte de las audiencias en la construcción de nuestras agendas. No nada más de que nos den un like o si les gusta o no les gusta aquello que estemos publicando, sino realmente trabajar en este derecho humano a la comunicación, comprendiendo entonces que ya no hay consumidores o consumidoras, que no hay nada más que usuarios, sino que también hay plenos sujetos de derecho y que estamos buscando la forma de construir una ciudadanía comunicacional y que se construye con participación. Las democracias se construyen con participación, con la posibilidad de tener igualdad de acceso a los distintos medios de comunicación independientemente del soporte que han tenido. Por eso creo que es tan importante también empezar a dialogar, como se está dialogando en muchos países, en torno de una corregulación vinculada con los distintos medios de comunicación. Es un escenario realmente complejo, pero eso no quiere decir que no sea desafiante en el sentido de ver cómo lo transformamos. Hay una frase de Paulo Freire que me acompaña, que dice: las cosas no son así, las cosas están así. Eso quiere decir que tenemos que tener la posibilidad de transformarlas, no naturalizando un status quo, una forma única de que sean las cosas, sino de tener la posibilidad permanente, como hemos hecho desde la Defensoría, de ir debatiendo con los distintos actores sociales, no nada más que con los periodistas, poder escuchar las distintas realidades. Y así, por ejemplo, hemos hecho distintas guías de tratamiento responsable con nuevos saberes colectivos, porque es el diálogo entre el derecho humano a la comunicación y los otros derechos humanos, que tal vez las conozcan, las pueden ver allí en
la web de la Defensoría del Público las guías de tratamiento responsable justamente para hechos de violencia contra las mujeres, aquella que tiene que ver con las juventudes y el derecho humano a la comunicación, aquella que también está vinculada con los tratamientos responsables de la salud mental, temas que suelen ser absolutamente maltratados en los medios de comunicación, muchas veces por desconocimiento, esto también hay que decirlo. El desconocimiento, la ignorancia es lo que lleva, en la gran mayoría de los casos, a vulnerar un derecho. Por eso, si somos conscientes de que se puede llegar a causar un daño en el ámbito de los medios de comunicación, creo que también tenemos que ser conscientes de que se puede reparar, y que la reparación tiene que ver con, por ejemplo, el derecho de rectificación o respuesta. Si ha habido una información que es inexacta, no estoy hablando de opiniones, estoy hablando de informaciones, una información que ha sido inexacta y agraviante que se puede rectificar en un corto plazo, de la misma forma que fue difundida esa información inexacta. Si se ha producido un hecho discriminatorio, tener la posibilidad de incluir, realmente somos enlace, somos puente de la información, pero también constructores permanentes de nuevos criterios de noticiabilidad. Creo que es muy importante que también podamos poner en tensión cuáles son las jerarquizaciones, cuáles son estos criterios de noticiabilidad que tenemos, poder debatirlos para construir colectivamente nuevos, teniendo en cuenta a las audiencias, saliendo de esas miradas históricas, ¿no?, de receptores que son pasivos, y poder entonces comprender que son plenos sujetos de derecho, que tienen derecho a reclamar, que tienen derecho también a construir una comunicación democrática. En la Defensoría del Público, frente a estos escenarios de comunicación convergente, hemos hecho audiencias públicas. Es un mecanismo de participación ciudadana extraordinario desde mi punto de vista, y me gustaría compartir con ustedes cuáles han sido los reclamos de las personas que han venido a participar con respecto a cuáles creen que son los lineamientos que deben seguirse en materia comunicacional, no importa el soporte por el que viaje la comunicación. Por supuesto que de acuerdo que con el soporte puede haber alguna dificultad mayor o menor para la ejecución de estos lineamientos, que fíjense, pidieron que se garantizaran la accesibilidad de las personas con discapacidad. Realmente este es un tema que no se suele abordar y creo que es fundamental por este derecho humano a la comunicación. No importa si tenemos una discapacidad, tenemos que poder acceder en igualdad de condiciones. Han pedido que se desarrollen planes de alfabetización mediática e informacional. Lo fundamental que resulta la educación crítica de las audiencias como antídoto a esa comunicación concentrada de la que hablábamos. La promoción de la producción local, de la diversidad, por supuesto, y el pluralismo, pero con control de cumplimiento de esta promoción de la comunicación local. Yo creo que ha sido una de las grandes deudas que hemos tenido cuando lo que buscábamos era que se cumpliera con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Ustedes lo saben muy bien, en Villa María, aunque tienen muy buenos medios locales, pero suele pasar que las personas se despiertan en Formosa sabiendo que el subte A de la capital federal no funciona cuando en Formosa no hay subtes, y tal vez no saben si la línea de colectivo para ir a su trabajo está en pleno funcionamiento o no. Han pedido enfoques y medidas para ampliar los derechos y la protección de los sectores históricamente vulnerados, los sectores históricamente marginados de los medios de comunicación. Siempre pregunto, ¿dónde están las mujeres campesinas en nuestros medios de comunicación? ¿Dónde están los pueblos originarios? ¿Dónde están incluso las mujeres científicas? ¿Dónde están los periodistas trans, por ejemplo? También han pedido acceso a información que sea socialmente relevante. Como ustedes saben, hay espectacularización en los medios de comunicación y es un reclamo de las audiencias que haya una comunicación responsable. Así es como la han establecido. Piden que haya comunicación responsable y que además esa comunicación sea intercultural. También fortalecer los medios públicos como un mecanismo de participación y que tengan control ciudadano. Pidieron fortalecer los medios universitarios, educativos y comunitarios.
y medidas para que las autoridades reguladoras sean independientes, con representación de todos los sectores de la comunicación, que sean profundamente federales. Y por último, defensorías de las audiencias convergentes. Realmente creo que estamos ante un escenario único en el que el impacto de estas nuevas tecnologías no puede implicar una pérdida de derechos. Al contrario, creo que se requiere un empoderamiento ciudadano permanente para poder contribuir entonces a la construcción de esta ciudadanía comunicacional en verdaderos escenarios democráticos. Allí creo que está la clave. Hay algunas experiencias que son interesantes para tener en cuenta, pero sobre todo lo que tiene que ver desde mi punto de vista es un gran impulso desde las universidades, de los espacios académicos formales, pero también desde los espacios académicos informales, la posibilidad de seguir produciendo pensamiento colectivo, estos nuevos saberes, estas nuevas pedagogías, ir difundiéndolas de manera entonces de tener empoderamientos que lleguen a un punto donde la comunicación sea más igualitaria, donde tengamos acceso a las mujeres también en igualdad de condiciones, cosa que no está ocurriendo, que los espacios de toma de decisión, la mayoría son varones con reproducción de prácticas patriarcales, y entonces ir, aún en estos escenarios de regresión, tratando de seguir avanzando hacia una comunicación profundamente democrática. Perfecto, Cintia. Ahí estaba pensando, mientras alguien piensa alguna pregunta para alguno de los dos, o para los dos, mientras Cintia Ottaviano decía estas cuestiones de la comunicación que todavía en el mal llamado interior, me gusta más decir en las provincias, porque también es parte de la Argentina y no hay un exterior que esté más allá de la General Paz. Seguimos viendo TN en todos los hoteles, en todas las estaciones de servicio, en todas las terminales de ómnibus, y nos siguen contando esa realidad de Buenos Aires. Y en el sitio mío, que estoy haciendo el ejercicio de reversionar algunos editoriales, hoy puse uno de hace 3 años, 2014, cuando la presidenta Cristina Fernández había lanzado el CIFEMA, el Sistema Federal de Medición de Audiencias, que hoy también está desarticulado nuevamente, y volvemos a hablar de IVOPE, como que lo importante es lo que ven los porteños, y en el interior, o en las provincias, no importa lo que vemos, cuando en las provincias vemos los canales locales, vemos acá en Córdoba los SRT, y no tanto a Tinelli por ahí, ¿no? Esto también es una deuda que estamos teniendo como democracia comunicacional. Una preguntita que quería hacerle, o una acotación que quería hacerle a los dos y que me den sus reflexiones sobre algo que venimos hablando en estos encuentros, que es la toma como base de información de publicaciones de Facebook o de Twitter. Vemos cada día más medios y comunicadores que toman un Twitter o un post de Facebook como la fuente de la noticia y se publican en sitios reales, de medios grandes, no de comunicadores aficionados, por así decirlo, como la gran verdad, sin chequearlo, y resulta ser que la mayoría de ellas son mentiras, ¿no? Desde el lado de la ética para Hernán y desde el lado de la defensa del consumidor para Cintia, ¿cómo ven esta cuestión? Claro, si quieres, Cintia, primero las damas. Bueno, muchas gracias. A ver, vos sabés que yo siempre hago el ejercicio con el que me enseñaron en el ámbito universitario, pero también en las redacciones periodísticas. Nunca hubiéramos publicado una información sin chequear, francamente. Por supuesto que de acuerdo con las fuentes, la clasificación de las fuentes, ya sean documentales o testimoniales, o con los distintos tipos de fuentes, la cercanía, el conocimiento que tenés, la cantidad de años, el interés que tienen las fuentes, tomás distintas decisiones en cuanto a la credibilidad que le das a esa fuente de información o no. Pero ha habido varias trampas a lo largo del ejercicio profesional, muchas de ellas era ampararse en el anonimato de la fuente para diversificarla. A ver, vamos a traducir esto. Por ejemplo, decir una alta fuente policial, una fuente reconocida del ámbito judicial, cuando en realidad te estaba hablando una sola persona. Y en realidad, en esa supuesta protección de la fuente, lo que estabas haciendo era un ejercicio profesional debilitado en el sentido de que estabas multiplicando una única información
por más de uno. Ahora, así como ha existido en la era analógica ese tipo de ejercicios profesionales que tenemos que tratar de erradicar, bueno, lo mismo ha pasado y sigue pasando en el ámbito de Internet. Realmente son épocas complejas. Se habla de la posverdad. La verdad que cuando yo escucho, son formas de clasificar cosas antiguas. En primer año de la facultad me hicieron leer La retórica de Aristóteles, donde nos enseñaba acerca de la relevancia que tiene la verosimilitud en el lugar de la verdad. De hecho, dicen, más vale un verosímil que sea imposible que un posible inverosímil. Es decir, más vale que algo sea creíble, aunque no sea cierto, que algo que es cierto pero no te lo cree nadie. Eso en el plano de la retórica. Por supuesto que trasladado al ámbito del periodismo puede ejercer un daño muy grande. Nosotros tenemos muchos casos que hemos trabajado en la Defensoría del Público, donde por ejemplo se han tomado fuentes, fotografías de Facebook sin autorización. Recuérdenlo, Internet no es tierra de nadie, Internet no es el nuevo Far West de los medios de comunicación. Las fotografías que están allí puestas, por más público que sea el perfil, no tienen la intención de una publicación periodística. Por supuesto que hay un derecho a la propia imagen que debe ser respetado, hay un derecho a la intimidad. Coincidimos que Internet es la nueva ágora, es el nuevo espacio de discusión y de debate, como antes eran las plazas públicas, pero eso no obsta a que podamos seguir adelante con un ejercicio profesional responsable, en el sentido de no estar difundiendo, escudándonos en la velocidad, en el torrente informativo, en la vertiginosidad, para que baje nuestra calidad en el ejercicio profesional. Existen metodologías que, bueno, nos llevaría mucho tiempo en este instante, pero estoy segura que allí en Villa María las trabajan de manera permanente y una de ellas es la del chequeo de la fuente de información. Así que hay que tratar de escudarse menos en la velocidad y mucho más tener entonces prácticas que sean éticas y que sean, insisto, de debate. Como docente en el ámbito universitario, de grado y de posgrado, sigo permanentemente invitándolos en el ámbito académico a tener ejercicios prácticos que nos permitan pensar qué decisiones vamos a tomar cuando alguien en una redacción periodística nos pida que hagamos determinadas cosas. Ponernos en el lugar de lo que luego tendremos muy poco tiempo para pensar. Entonces es necesario tener estos casos prácticos que nos lleven a reflexionar cuál debería ser nuestro comportamiento ético, cómo debería ser un ejercicio profesional responsable, de qué manera vamos a ir respetando la construcción democrática y también reconociendo que el no nos constituye. No tenemos que decir que sí a todo y de manera urgente y atolondrada. Al contrario, hace falta tiempo para pensar. Hace falta tiempo para reflexionar y tomar decisiones, pensando siempre que la información no nos pertenece, la información le pertenece al público y es fundamental para que luego pueda tomar decisiones en su vida cotidiana. Hernán. Sí, a mí me gustaría responderles con una historia reciente que tuvimos aquí en Colombia y que analizamos en Ética Segura. No sé si pueden ver mi pantalla en este momento, sí. Allá, Marcelo, sí. Entonces, este es un tuit publicado por Andrés Pastrana, él fue el presidente de Colombia en el año 1998 a 2002. Y le dio por publicar un día este año, en el mes de abril, gracias al presidente Donald Trump, por una cordial y muy franca conversación sobre los problemas y perspectivas de Colombia y la región. Y él publicó eso y comenzaron los medios de comunicación a especular qué es lo que había pasado, es que se habían reunido Donald Trump y Andrés Pastrana, y se construyó toda una fábula alrededor de este tuit, que sí, que había sido en el club de Donald Trump, de Mar-a-Lago, allí en la Florida, y que también había estado presente otro expresidente, Álvaro Uribe Vélez, y se armó, toda la semana duramos hablando de esa cumbre entre Donald Trump y Andrés Pastrana y Álvaro Uribe. Y finalmente un medio de comunicación externo a Colombia, CNN, hizo la tarea de no basarse solamente en el tuit
de Andrés Pastrana para construir toda la noticia, sino contrastar fuentes, es decir, llamar a Mar-a-Lago, consultar con personas que trabajan allí, con personas cercanas a Uribe, a Pastrana y al mismo gobierno de Donald Trump, a la Casa Blanca, a ver si la tal cumbre, la tal reunión, sí se había dado o no, y lo que encontraron al contrastar las fuentes es que no había pasado de un simple saludo de pasillo entre Donald Trump y estos tres personajes, que seguramente se dieron la mano y ya, y eso fue todo lo que pasó, pero la mayoría de medios colombianos no contrastó las fuentes, sino se quedó apenas en el tweet, y como dice Cintia, efectivamente las redes sociales nos pueden hacer caer en la trampa de hacer un periodismo perezoso, es decir, un periodismo que no contrasta fuentes, sino que se queda apenas con lo que es evidente, con lo que es visible, pero no toma la labor de levantar el teléfono y llamar a alguna persona que pueda confirmar o no la noticia. Entonces es como el ejemplo reciente acá en nuestro país con el que puedo responder a tu pregunta, Marcelo. Ese mismo tweet, si lo hubiera puesto nuestro presidente, sería totalmente creíble. ¿Alguna pregunta para alguno de los dos? ¿O para los dos? Sí. ¿Cuál es la situación de la Defensoría hoy en día? ¿Cuál es la situación de la Defensoría hoy en día? Preguntan aquí. Bueno, la Defensoría del Público ha quedado... Ah, perdón. Sí. ¿Sigue la pregunta? No, dele. Bueno, la Defensoría del Público ha quedado hace... Es necesario recordar que fue creada esta Defensoría por nuestra ley de medios audiovisuales, que la figura del defensor o de la defensora tiene mandato del Congreso de la Nación Argentina, con participación ciudadana en su elección. Dura 4 años el mandato. Yo concluí mi mandato de 4 años, me volví a presentar como candidata con más de 2.000 adhesiones de la sociedad civil nacional e internacional, del ámbito del periodismo, la academia, los sindicatos, la cultura, el derecho humano, los derechos humanos en realidad, pero ha decidido quien el año pasado estaba al frente de esta comisión bicameral, que es el gobierno de Cambiemos, no llamar a la elección de defensor o defensora, que es bastante compleja. Cuando me eligieron a mí duró un mes, porque se publican los antecedentes, se abre 10 días a participación ciudadana y luego se vota en ambas cámaras. Así que en este momento la situación es todavía peor, porque no solo no se llamó a la elección del defensor o la defensora, sino que este 2017 ni siquiera se conformó la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, que es donde se presentan las candidaturas. Así que como parte del escenario de regresión, como ustedes saben, derogación por decreto de necesidad y urgencia, que no era necesidad y urgencia de las audiencias, sino de la comunicación concentrada, se fue favoreciendo a esa comunicación en pocas manos y se fueron vulnerando distintos derechos de las audiencias, entre ellos el derecho a ser defendidos en el ámbito que fuera autónomo, con presupuesto propio, no gubernamentalizado, como habíamos desarrollado durante 4 años. Así que el equipo de trabajo hace algo que se llama actos conservatorios, pero no pueden tomar mayores decisiones porque no hay defensor o defensora. ¿Quién podrá defendernos entonces? ¿Alguna más? Sí. No sé si llegué tarde o no lo sé, pero hablan de la comunicación convergente o convergente, lo dijeron un montón de veces. ¿A qué se refieren? No sé si... ¿A qué se refieren? Preguntan cuando hablan de comunicación convergente. Bueno, es una muy buena pregunta porque no hay una definición unívoca, ¿sabes? Pero de lo que estamos hablando es del acceso, desde mi punto de vista, al derecho humano a la comunicación a través de las distintas plataformas posibles y existentes hasta aquí, con la posibilidad de que se expliquen. Entonces, ya no tener la tradicional comunicación analógica como supimos tener, sino el camino hacia, por un lado, la digitalización, el diálogo entre las pantallas, como podemos, sobre todo si tenemos hijos más chicos, que siguen mirando la televisión. Ya le han decretado la muerte al diario de papel y a la televisión tantos años hace ya, y sin embargo lo que vamos viendo es un diálogo entre los distintos soportes. Y por supuesto, claro, el rol que pasan a jugar las telefónicas, en la posibilidad de brindar
distintas comunicaciones, el rol que va teniendo el acceso a Internet, la declaración de derecho fundamental de Internet en Finlandia, por ejemplo, que también es un paso interesante tener en cuenta. Está declarado el derecho a acceder a un ancho de banda mínimo, de manera que las personas tengan las mismas posibilidades independientemente del factor económico. Así que cuando hablamos de escenarios de comunicación convergente, estamos hablando de las posibilidades de acceder a la comunicación, a la información, a las opiniones, al entretenimiento y a la cultura desde estas distintas plataformas. Por eso son escenarios muy complejos. Veníamos hablando de, en principio, autorregulación, luego de regulación. Desde mi punto de vista ya tenemos que plantear escenarios de corregulación, porque también nos tenemos que preguntar quién regula a los reguladores. Por dar un ejemplo, Netflix, las OTT, como se las conoce, ¿no? Los videos on demand, las nuevas posibilidades ya no ver en línea, sino de armar el propio menú de acuerdo con la jornada que tengamos. En Europa se viene también trabajando en la regulación. ¿En qué materias? En las materias vinculadas con la producción local, con no solo la producción nacional, sino con la producción regional, con también la posibilidad de que aporten con el pago de impuestos y de gravámenes, que luego sean redistributivos, como era en el caso del sistema público de medios en la Argentina. No sé si lo tienen presente, pero se sostiene con un porcentaje de los gravámenes que pagan los licenciatarios y la publicidad. Es decir, la Defensoría también, el Instituto Nacional de la Música, el INCA, son todos impuestos que son redistributivos. Entonces, también se está planteando, además de la necesidad de una cuota de programación local, que haya un reconocimiento impositivo para poder nutrir al sistema, entre otros puntos. Sí. Sí, tengo una pregunta para los dos. Mi nombre es Malvina Rodríguez. Bueno, con Cintia nos conocemos, nos hemos visto en la... Está hablando Malvina Rodríguez, no la deben escuchar. Tiene que hablar él. Sí. Y bueno, muchas gracias por la participación para nuestra universidad, para la carrera de comunicación. Lo mismo para Restrepo desde Colombia. Muchas gracias por esta exposición que estuvo muy interesante. La pregunta es si ustedes han estado involucrados. Nosotros estamos pensando en la carrera de comunicación de nuestra universidad a partir de iniciativas como esta que nos ha traído Marcelo y en el ciclo que estamos culminando, y también en reuniones que hemos tenido con docentes, graduados, estudiantes de la carrera, en pensar en una suerte de laboratorio de buenas prácticas donde podamos pensar, bueno, en el caso de Cintia, que conoce Villa María y un poco la estructura de los medios universitarios, de los medios locales, en un trabajo conjunto entre la universidad, de la carrera de comunicación, con periodistas y medios locales, sobre todo los universitarios, en trabajar, por ejemplo, con las guías que se han producido en el ámbito de la Defensoría, con algunos otros aportes internacionales, como el trabajo que están haciendo en Colombia, ¿por qué no? Con el consultorio de ética, claro. Exactamente. Y mi pregunta es, o sea, en realidad son dos. Si ustedes han participado de alguna experiencia como esta, y de qué manera, no tanto el taller, la difusión, la aplicación de las guías, de las recomendaciones, de los observatorios, de los laboratorios, sino la parte evaluativa. ¿Cómo consideran que se puede evaluar, que no sea la mera observación, la concientización y la aplicación de recomendaciones de buenas prácticas periodísticas y de ética periodística? No sé si se escuchó, Hernán. ¿Se entendió? ¿Pudiste escuchar? Sí, ahí pude escuchar. Pues te respondería con una frase de Miguel Ángel Basteñer, que como saben era maestro de la FNPI, periodista destacado del diario El País y que falleció este año. Y él sostenía que el único lugar para aprender a hacer periodismo son los periódicos, ¿sí? O los medios de comunicación de verdad, que para él la universidad no era necesariamente un espacio para aprender a hacer periodismo. Él mismo no había estudiado periodismo como carrera profesional.
sino otra licenciatura. Entonces, no es que él dijera que no era necesaria la universidad, pero no necesariamente la formación en una carrera de periodismo, porque nada puede sustituir la experiencia de trabajar en un medio de comunicación de verdad para adquirir conocimientos prácticos como los que mencionas, para ejercer el periodismo. Y desde la FNPI creemos lo mismo, la verdad, porque si miras el modelo de talleres que nosotros impartimos, fue el que nos pidió Gabo implementar, y es que él creía que el periodismo se debería enseñar de una forma muy similar a como los maestros del Renacimiento le enseñaban a hacer esculturas, a hacer óleos a sus aprendices. Era con la experiencia uno a uno, maestro con su alumno. Por eso los talleres que realizamos en la FNPI, primero que todo, son con grupos muy pequeños de un maestro y unos cuantos alumnos que trabajan en medios de comunicación, y en segundo lugar, no hay como tal evaluaciones o no obtienes una calificación o una nota por haber asistido a un taller de la FNPI, ni siquiera emitimos certificados, porque el propio García Márquez nos dijo: no quiero que la gente asista a los talleres de la FNPI a cambio de obtener un papel que le sirva para algo en su hoja de vida. Lo que queremos no es ser unos emisores de papeles, de certificados, sino unos verdaderos transmisores de experiencias reales sobre lo que es ejercer el periodismo. Entonces, tal vez en cuanto a la parte final de tu pregunta, ¿cómo evaluar si se sabe o no de periodismo? Es algo difícil, pero definitivamente es algo que solamente se puede aprender con la práctica. Perdóname, Javier, una aclaración a la cuestión de evaluación. No me refiero a la evaluación académica, la evaluación de notas, calificaciones, eso que vos estás diciendo, sino que nos referíamos a en trabajo conjunto entre la universidad y los medios de comunicación, a cómo evaluar resultados. Esto que, por ejemplo, planteaba Cintia: si hoy los medios tienen, y lo comprobamos a diario, una visión machista, patriarcal, discriminatoria, ¿cómo trabajamos a partir de recomendaciones desde nuestra formación académica conjunto con los periodistas, y cómo evaluamos que esas prácticas, esas buenas prácticas, sean incorporadas? ¿Cómo se visualizan los resultados? No cómo se califican a los periodistas, porque tampoco la universidad tiene ninguna incidencia en calificar a nadie. Tampoco persona un órgano de contralor, sino... No es evaluación, perdón si a lo mejor se malentendió, pero no es evaluación en el sentido académico, sino evaluación en cuanto a evaluar resultados, seguimiento de resultados. Claro, te entiendo. No sé si Cintia quieras añadir algo. Ay, claro, me encanta que debe... Se nos corta un poquitito todo lo que dice Cintia, ¿no? Que me encantaría ir a parte de esa experiencia, porque claro, a lo largo de la tarea de la Defensoría nos hemos nutrido mucho de distintas posibilidades. Aquí quiero tener una visión que es un poco particular, tal vez que tenga que ver con que me formé la universidad a medida que trabajé. Es decir, hice las dos cosas en paralelo. Pero así fue, y ahora soy doctoranda en comunicación, es decir, luego hice una maestría y en estos 25 años trabajé a la par que estudié en los ámbitos formales, porque en realidad estudias en la vida. La verdad que es algo que tiene maravilloso el periodismo, que te lleva a la oportunidad de compartir distintas formas de ver la vida y el mundo. Pero para ir directo a la pregunta, creo que la experiencia en la que se puedan nutrir, se puedan entramar los ámbitos universitarios, los ámbitos académicos, con los ámbitos de las praxis, las redacciones periodísticas, son extraordinarios siempre y cuando dialoguen de igual a igual. Parte del problema que tenemos es que nuestra academia le ha cerrado la puerta a la práctica, se la subestima, se la pone como en un segundo nivel, y a la vez aquellos que se han formado en las redacciones ponen el oficio en un primerísimo primer plano. Y yo creo que tiene que haber un diálogo permanente, porque unos nutren a otros, las distintas formas también que tienen de pensar
las distintas estructuraciones, porque no es lo mismo escribir un texto académico y reflexionar para un texto académico que escribir una nota periodística para el diario, o hacer una columna de opinión, o una doble página, o un reportaje de fondo, o una investigación periodística. Es decir, los géneros también son pedagógicas. Así que yo lo que le agregaría a esta experiencia, que ahí tienen entusiasmo, no sé si ya han comenzado, es también abrirle las puertas a la sociedad civil, en el sentido de las organizaciones de la sociedad civil. Mirá, lo que mejor resultado nos dio fue justamente dejar los prejuicios a un costado, dejar estos ropajes que tanto nos etiquetan: yo soy periodista, yo soy académico, yo soy profesor, yo soy de esta organización de la sociedad civil, ponernos en igualdad de condiciones en cuanto a que somos personas promoviendo el derecho humano a la comunicación, y allí entonces construir estos nuevos saberes, que ¿cómo se evalúan? Poniéndolos en movimiento y en práctica, que no te quepa la menor duda que justamente una vez que son emitidos estos mensajes, construidos colectivamente, tienen altísimos grados de aprobación, y hay una participación permanente de las audiencias, de los lectores, de las lectoras, para cada vez brindar mejor información, más plural y más diversa. Así que, desde mi punto de vista, la educación tiene que ver con esta amplitud, no solo el mundo universitario y el mundo periodístico profesional, sino también los de las distintas organizaciones. Si vos te sentás, es una práctica de cómo cubrir un desastre, una catástrofe, te juntás con periodistas, te juntan especialistas o de cátedras que hayan trabajado en ambiente, por decir alguna de ellas, además de periodismo, pero también se juntan con bomberos, con defensa civil, con la Cruz Roja. Te garantizo que van a generar prácticas y formas de cobertura y abordajes responsables de una comunicación democrática, que es un poquito más para mí que el periodismo, no es nada más que el periodismo, es un poquito más. Y en este ejercicio de amplitud, de construir ciudadanía comunicacional, que van a tener una experiencia reveladora. Si vos me preguntás en qué otros países del mundo, bueno, desde la Defensoría generamos una organización que es la Organización Interamericana de Defensores y Defensoras del Público, de las audiencias, ouvidorías, que la mayoría forman parte del mundo profesional, es decir, de redacción periodística, del mundo académico, y venimos impulsando la apertura, como te decía, a distintos ámbitos y organizaciones, porque van a tener cosas para decir las madres y familiares de víctimas de distintas situaciones, por supuesto que tienen perspectivas sobre el ejercicio profesional, como así también quienes luchan contra la trata, en fin, de los distintos temas, de los distintos ámbitos, siempre se van a poder nutrir. A los dos, por el encuentro, Cintia nos está debiendo el de hoy, presencial, sí. y acá lo vamos a traer para que después nos lleve a Bogotá. Claro que sí, bienvenido siempre. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Salud. Muchas gracias a ustedes, un gran cariño. Estos tres encuentros, las formalidades no son conmigo, el protocolo mucho menos. El que me conoce ya lo sabe, odio la cuestión protocolar, así que a Cintia no la presenté demasiado, pero la conocemos todos, ¿no? Siento todavía no la conocemos, no le hice toda la presentación protocolar, lo siento, pero la conocemos creo que todos. De estos tres encuentros que hemos hecho vamos a estar haciendo unas conclusiones, ¿sí, Carla y Malvina? Sí. Que estaremos presentando en breve, porque si no nos podemos a trabajar ahora, después no lo hacemos nunca más. Así que en breve la vamos a estar presentando y lo vamos a estar informando a todos ustedes. Desde el Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Sociales, agradecer a todos la presencia en los tres encuentros, agradecer al Instituto, que yo no formo parte, pero han abierto, como dije en el primer encuentro, las puertas para que uno lleve inquietudes y realice algunas actividades. Ahora no saben cómo sacarme de encima. Molesto, es molesto. Y bueno, y seguiremos haciendo cosas seguramente. Totalmente, ahí se hemos comprometido todo el mundo. Gracias a todos y a todas. Gracias.